Para ti, desde tu punto de vista Ujú. como persona que trabaja internamente ahí y que ve buenos resultados, ¿qué podcast nos podrías recomendar como ejemplo para poder seguir? Buenísimo. Mira, a mí me gusta mucho, o sea, acá voy a hablar de lo que me gusta, pero también de lo que veo que tiene buenos resultados. O sea, como podcast de más de psicología, está el podcast Psicología al Desnudo, que es de una creadora argentina, que empezó en Argentina. De hecho, no sé si estaba en Argentina en el momento que lo empezó, pero lo empezó esto, con el celular, digamos, como una manera mucho más casera. Y ella comparte distintas recomendaciones sobre el estrés, los miedos, la felicidad, etcétera. Hace episodios de 30, 40 minutos que le pueden servir a una persona a través de un viaje, digamos, de llegar de una punta a otra punta. Y creo que ahora lo ha ido profesionalizando un poco más, trabaja con una productora, además. Ese podcast me parece, digo, si estás haciendo un podcast de salud mental, sos psicóloga y querés, digamos, ir por esa línea, me parece que es una buena referencia. Después como podcast de. Más casuales, alguien que quiere iniciar su Exacto. podcast. Más como podcast de entrevistas, por ejemplo, me gusta mucho el podcast de El vuelo de una abeja, de Luz Carreiro. Creo que está yendo muy bien, que justamente es esto. Creo que ahí lo que tiene que ver, digamos, podcast de entrevistas hay muchos, sino también es como cómo es la conexión de la creadora con las personas que invita. Bueno, tu podcast, ¿no? Gracias. Pero me voy a chupar las medias acá. Pero también eso, ¿no? Que justamente acá el valor es hablar o sea, tener distintas conversaciones con gente que pueda ser famosa, celebridades, como gente que tiene alguna cosa importante para contar que pueda ser relevante de la audiencia. Los podcasts más exitosos que tiene Spotify actualmente, ¿cuáles son? ¿Más exitosos en qué sentido? En Porque números, ponele, no sé, Caso 63, en que el es un ranking. Caso 63, que es un podcast de ficción que produjo Spotify, es gigante, es un podcast que salió de Chile, o sea, se produjo en Chile, y se ha adaptado, no adaptado, sino incluso se ha localizado, se ha producido en otros, se produjo en otros mercados como en Estados Unidos, en la India, en Brasil, y es un podcast mega exitoso, se hicieron 3 temporadas. Y la gente espera siempre más de eso. Y es un podcast de ficción, es un podcast que lleva mucho más tiempo también, pero que a quienes les interesa indagar un poco más en la ficción, creo que es un podcast que realmente ha marcado un antes y un después dentro de lo que es la industria del podcast a nivel ficción y lo recomendaría que lo escuchen. Y acá, bueno, esto que hablábamos hoy, podcast de terror, paranormal, como Relatos de la Noche o Paranormal, también son podcasts muy, nada, que están muy bien producidos, hay mucha investigación, mucha seriedad. Eso también hay que tomarse tiempo para Claro. investigar, o sea, hay No que ser era muy responsables claro, con lo que vamos a compartir, ¿no? claro, no nada más prender micrófono y ya, ¿no? Exactamente, sí. Oye, ¿cuál dirías que es la plataforma que es la mayor competencia de Spotify? Creo que YouTube, básicamente, o sea, plataformas de audio no, pero YouTube por ahí sería, y que también ha tenido un trabajo fabuloso, creo que, digo, es una plataforma que llegó hace muchísimos años, que tiene mucha audiencia también, y que sí, también hay algo que hablamos mucho con los creadores, son 2 plataformas que por ahí no necesariamente, o sea, sí bien, vos decís competencia, digo, pero digo, a nivel usuarios o de tiempos quizás, de tiempo, cuánto tiempo pasa uno o el otro, pero necesariamente las audiencias de los podcasts no suelen, digamos, overlapearse. Entonces, el que te escucha en Spotify te va a seguir escuchando en Spotify, el que te sigue escuchando en general en YouTube te va a seguir escuchando en YouTube. Creo que tiene que ver más como cómo atraer nuevas audiencias más con las plataformas sociales como TikTok, Instagram y demás.